Hola, ¿cómo están amigos y hermanos? Me da mucho gusto estar con ustedes una vez más en este estudio expositivo del libro del Apocalipsis. Y antes de iniciar con el estudio vamos a hacer una oración, vamos a entonar un canto preciosísimo titulado «Cuán grande es Él», que es uno de los clásicos de la iglesia cristiana desde hace varios siglos. Así que te invito a que cierres tus ojos y que busquemos el rostro del Señor juntos. Padre, te damos muchas gracias porque podemos exaltarte, Señor. Podemos glorificarte juntos esta tarde a través de los medios electrónicos. Ponemos esta reunión en tus preciosas manos. Te adoramos, te bendecimos y declaramos tu grandeza. Señor, mi Dios, al contemplar los cielos y el firmamento y las estrellas, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo al Salvador envió, aquel Jesús que por salvarnos vino y en una cruz sufrió y por mí murió. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, le adoraré cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón entona la canción. Cuán grande
ser, cuán grande ser. Mi corazón entona la canción. Cuán grande ser, cuán grandes cuán grande eres tú, Señor. Te exaltamos, te bendecimos para siempre. Sus Biblias en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 22. Hoy vamos a estar estudiando la segunda parte de este tema extraordinario titulado El futuro eterno en la ciudad de Dios. El futuro eterno en la ciudad de Dios. Vamos a leer Apocalipsis 22 del 1 al 5, donde el apóstol Juan escribe las siguientes palabras. Dice así: Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Versículo 3. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos les servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. Y no habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz de sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. La clase pasada estuvimos revisando el versículo 1 y les explicaba que íbamos a estudiar 5 elementos importantes en este pasaje que forman parte de la ciudad de Dios, de la santa y preciosísima Nueva Jerusalén. Y el primer elemento que estudiamos la clase pasada fue el río del agua de vida que aparece en el versículo 1. Dice aquí el apóstol Juan que él vio un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Estuvimos analizando con lujo de detalles de qué se trata este río, que es ni más ni menos que la esencia del Dios mismo, el Dios triuno, fluyendo desde su trono hacia todos los confines de la Nueva Jerusalén y de todo el universo. El segundo elemento que alcanzamos a ver es el árbol de la vida, y aparece en el versículo 2, Apocalipsis 22, versículo 2. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y este árbol de la vida ya había aparecido en el libro del Génesis, capítulo 2, versículo 9, donde leemos que Dios creó el huerto del Edén y puso ahí todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. Y también estaba ahí el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y este árbol de la vida está simbolizando, está representando a la persona de Jesucristo. Él es el único que tiene la facultad de dar vida y vida en abundancia, de darnos vida eterna. En Génesis 3, la raza humana pecó, nuestros primeros padres quisieron ser independientes, se alejaron de Dios y entonces fueron expulsados del huerto. De tal manera que Dios en la Nueva Jerusalén, en la ciudad de Dios, quiere restaurar todas las cosas
tal y como eran en el huerto de el Edén. Así que el hecho de que el árbol de la vida crezca a uno y otro lado del río nos hace pensar que posiblemente esto sea algo parecido a una vid. Recuerden que este árbol en la Nueva Jerusalén va a ser literal, no estamos hablando en sentido simbólico. Aunque representa a Cristo y apunta a Cristo, en la Nueva Jerusalén será un árbol real, un árbol físico y espiritual al mismo tiempo, igual que lo era en el huerto de el Edén. Un comentarista piensa que este árbol de la vida podría referirse a una vid, de estos árboles preciosos que dan las uvas. ¿Por qué razón piensa esto este teólogo? Porque Cristo es una vid, de acuerdo a Juan capítulo 15. Jesús dijo: yo soy la vid, ustedes son los pámpanos, y separados de mí nada pueden hacer. Entonces es probable que este árbol, como lo estamos viendo en las pantallas hace un momento, a ver si lo vuelven a poner, va a ser un árbol impresionante, grandísimo, que va a estar a uno y a otro lado del río. Posiblemente, ¿verdad?, su tronco se extienda por encima del río y cubra el río y llene la ciudad de esta vida que proviene solamente del Señor Jesucristo. Hay un pasaje muy interesante acerca del árbol de la vida que quiero mostrarles, porque en Proverbios capítulo 3, versículo 13 al 18, la sabiduría de Dios es personificada, o sea, la sabiduría se presenta como una persona, como una dama. Y este pasaje que voy a leer a continuación, te pido que pongas mucha atención, nos enseña que si nosotros andamos en la sabiduría de Dios, o sea, la sabiduría de Dios será árbol de vida para nosotros. O sea, nosotros tenemos acceso al árbol de la vida de Dios en este tiempo de nuestra existencia aquí en el planeta Tierra a través de la sabiduría de Dios. Vamos a leerlo para comprenderlo un poquito mejor. Proverbios capítulo 3, verso 13 al 18. Lo voy a leer en la versión La Biblia de las Américas. Dice así: bienaventurado el hombre que haya sabiduría y el hombre que adquiere entendimiento, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, y sus utilidades mejor que el oro fino. Es más preciosa que las joyas, y nada de lo que deseas se compara con ella. Es decir, si tú tienes la sabiduría de Dios, el entendimiento de Dios, si sabes aplicar la palabra de Dios a cada circunstancia de tu vida, eso es mejor que todo el oro del mundo y que todas las joyas del mundo. Versículo 16, escucha: larga vida hay en su mano derecha, y en su mano izquierda riquezas y honra. Sus caminos son caminos agradables y todas sus sendas paz. Si tú conoces a Dios y andas en su sabiduría y el Espíritu Santo te da la capacidad de aplicar el conocimiento bíblico a tus finanzas, a tu vida personal, a tu matrimonio, la relación con tus hijos, con tu esposa, con tus amigos, en tu trabajo, etcétera, eso es agradable y tendrás paz. Pero escucha el verso 18, este versículo es el que me sorprendió muchísimo. Proverbios 3, 18, es árbol de vida para los que de ella echan mano, y felices son los que la abrazan. O sea, este árbol de vida que estaba en el jardín del Edén y el árbol de la vida que estará en la ciudad de Dios en Apocalipsis 22, está a nuestro alcance a través de la palabra de Dios, a través del Espíritu Santo, aplicando la palabra de Dios en nuestras vidas personales. Esto es maravilloso, esto es extraordinario. Muy bien, regreso a Apocalipsis 22:2. Estamos estudiando este segundo elemento en la ciudad de Dios, que es el árbol de la vida. Y en el verso 2 dice que este árbol produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y que las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. La Biblia no nos dice cuáles son estos frutos. No se nos dice, pero esto es un símbolo de la variedad y de la abundancia, del conocimiento, de la gracia, del amor, de la misericordia de Dios, que se va a expresar de muchas formas, de muchos colores, como el arco iris, ¿verdad? Como la luz que se difumina en cientos de miles de colores,
como toda la ciudad multicolor de la Nueva Jerusalén, de la misma manera este árbol va a producir 12 frutos. Y las hojas de este árbol será para la sanidad de las naciones. Subraya la palabra sanidad, es la palabra terapeian, de donde proviene la palabra terapia. Y esto nos habla de que las hojas del árbol enriquecerán la vida celestial de forma permanente. O sea, será un lugar de refrigerio, como lo estamos viendo en las pantallas, un lugar maravilloso de descanso eterno, de paz eterna, de sanidad eterna para todos los redimidos. Ahora, es interesante e importante señalar que estas hojas del árbol no van a ser para curar a alguien de una enfermedad, no va a ser para la sanidad de un cáncer o de un diabetes o de una hipertensión, porque en la Nueva Jerusalén, amados santos de Dios, ya no va a haber ninguna enfermedad, ya no van a existir las enfermedades. Entonces la palabra terapia o terapeian en el griego no significa sanidad o curación de una enfermedad, más bien significa un regocijo, una vida celestial en paz, en bendición. Vamos a estar en un estado de absoluta shalom, de absoluta comunión con Dios. Esto es maravilloso. Muy bien, vamos a continuar nuestro estudio con el versículo 3 y 4 en un tercer elemento de esta maravillosa ciudad de Dios. Y este tercer elemento es la adoración de los siervos del Señor. Vean lo que dice el versículo 3, por favor. El verso 3 y 4 son maravillosos. Dice: y no habrá más maldición. No habrá más maldición. Vamos a explicar esto. La palabra maldición es la palabra griega katátema. Un sinónimo de esta palabra es la palabra anátema, que está anunciando o significa objetos de culto a otros dioses. Una anátema es un objeto de adoración o de culto a un falso dios. Anátema es sinónimo de katátema y se refiere en el Nuevo Testamento a la acción de maldecir. A veces significa desearle mala fortuna a alguien. El concepto de maldición también se aplica a los que están fuera de las bendiciones de la gracia de Dios, están bajo maldición. Toda la raza humana desde Génesis 3 está bajo la maldición de la ley a causa del pecado. ¿Sí? La Biblia enseña que todos estamos bajo la maldición de la ley. ¿Qué es esta maldición de la ley? La maldición de la ley consiste en querer obedecer toda la ley y todos los mandamientos de la ley de Moisés para salvación, lo cual es imposible. Ningún ser humano puede obedecer los 613 mandamientos que están enunciados en el Antiguo Pacto, en la ley de Dios. Ninguno podemos obedecerlos, porque si tú obedeces 612 mandamientos y fallas en uno, dice Santiago en su carta que eres culpable de los 613 mandamientos, como si hubieras desobedecido todo. Entonces, como ningún ser humano podemos obedecer estos mandamientos a la perfección, como Dios los estipuló en su ley y en su palabra, estamos justamente bajo esa maldición. Es imposible cumplirlos, es imposible obedecerlos. Así lo dice el apóstol Pablo en su carta a los Gálatas, capítulo 3, verso 10. Vamos a repasarlo brevemente. Gálatas 3, versículo 10, dice Pablo: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritos en el libro de la ley para hacerlas. Maldito todo aquel que no pueda obedecer los 613 mandamientos. Entonces todos nacimos bajo esta maldición de la ley y la mayor parte de la raza humana se encuentra actualmente bajo esta maldición de la ley. Dios es santo, Dios es perfecto, Dios es justo. Por eso Él exige que cumplamos su ley santa, justa y perfecta, porque nosotros somos sus criaturas. Y Él nos ha dado libertad para decidir obedecerlo o no hacerlo. Sin embargo, la raza humana, debido a la caída,
en el pecado desde Génesis capítulo 3 está completamente inhabilitada, sin ninguna capacidad de obedecer la ley y los mandamientos de Dios, y eso nos pone bajo maldición. Es lo que dice Gálatas 3:10, lo acabamos de leer. Ahora, unos poquititos seres humanos que vivimos en este planeta, hemos sido hechos libres de la maldición de la ley, porque Cristo nos vino a redimir, nos vino a rescatar de la maldición de la ley. Toda la deuda que yo tenía con Dios, y esa deuda consistía en vivir una vida perfecta en obediencia, obedecer los 613 mandamientos de la ley de Dios, una vida perfecta en santidad, perfecta en amor, perfecta en justicia. Yo no lo podía pagar eso, era impagable esa deuda. Por eso Cristo vino a pagar por mí. Él en la cruz, cuando murió, ahí en el Calvario, Él presentó su vida como una ofrenda perfecta, porque Él sí tuvo una vida perfecta en obediencia, perfecta en justicia, perfecta en santidad, y fue el único ser humano, Dios en la carne, que obedeció los 613 mandamientos de la ley. Miren lo que dice el apóstol Pablo ahí más adelante, ahí mismo en Gálatas 3, versículo 13 y 14. Gálatas 3, versículo 13 y 14. Escucha. Cristo nos redimió, nos compró de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Así que este es un versículo precioso, es un pasaje hermoso. Cristo nos redimió. Cuando Él murió en la ley, se hizo maldito para que nosotros fuésemos hechos benditos. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Así que esta maldición que viene desde Génesis capítulo 3, ha continuado hasta ahora, hasta el año 2021. Cuando venga el tiempo de la tribulación continuará, y en el tiempo del milenio todavía habrá maldición, porque nacerán bebés de padres que estén bajo la maldición de la ley. Entrarán seres humanos al milenio con cuerpos corruptibles todavía, y esos seres humanos que entren con cuerpos todavía no glorificados se van a reproducir y van a tener descendencia, y esos bebés, esa descendencia va a traer la maldición de la ley, porque estarán en pecado. Entonces en el milenio habrá pecado, así dice Isaías 65:20. Isaías 65:20 dice: no habrá más allí niño que viva pocos días, ni anciano que no complete sus días, porque el joven morirá a los 100 años, y el que no alcance los 100 años será considerado maldito. Será considerado maldito. Cuando termine el milenio y Dios desaparezca o destruya el universo entero, como ya lo vimos en 2 de Pedro, y todos los elementos y los átomos ardiendo sean consumidos, Dios va a crear un nuevo cielo, una nueva tierra, va a descender la nueva Jerusalén, la ciudad de Dios. Y ahora sí, aquí es donde estamos, en Apocalipsis capítulo 22, versículo 3. Después de todo lo que ocurrió en el pasado, después de la historia de la raza humana, de la tribulación y del milenio, donde estábamos todavía bajo maldición, en la nueva Jerusalén, en la ciudad de Dios, versículo 3, no habrá más maldición. La maldición que entró a la raza humana en Génesis 3 con Adán y Eva habrá caducado por completo. La maldición que Dios pronunció sobre las mujeres en su parto en Génesis 3 habrá terminado. La maldición que Dios pronunció sobre la tierra y el trabajo que con sudor tendríamos que comer todos los días de nuestra vida quedará completamente eliminada. Y la maldición de la muerte física y de la muerte espiritual y de la muerte eterna habrán terminado para siempre, para siempre. Todas las maldiciones de las enfermedades físicas y mentales y espirituales habrán sido
eliminadas en la ciudad de Dios. No habrá necesidad de médicos, porque todos los que vivamos allí habremos ya sido completamente sanados. Qué preciosa visión de Juan, y esto nos debe llenar de esperanza, de ánimo, hermanos, de alegría. Un día vamos a estar en esa ciudad, vamos a disfrutar juntos, vamos a estar ahí gozándonos con Dios, adorando a Dios, nos vamos a reconocer unos a otros. Ya no vamos a tener recuerdos del pasado en cuanto al pecado, a la maldición, ya no habrá angustia, desesperación, preocupaciones, todo eso habrá desaparecido, pero sí nos vamos a identificar en Cristo y vamos desde luego a ver al Señor Jesús. Y todas estas cosas serán el cumplimiento de la profecía de Zacarías capítulo 14. Acompáñame a Zacarías capítulo 14, por favor, en el versículo 11. Zacarías capítulo 14, versículo 11. El profeta Zacarías anuncia esta profecía que dice así. Zacarías 14, 11. Y morarán en ella, y no habrá nunca más maldición, sino que Jerusalén será habitada confiadamente. Aquí no está hablando de la Jerusalén actual, ni la Jerusalén del milenio. Está hablando de la nueva Jerusalén, porque será la única ciudad donde no habrá más maldición y podremos vivir confiadamente ahí. Muy bien, regresamos a Apocalipsis 22, por favor, continuamos estudiando el versículo 3. Ya explicamos la frase, y no habrá más maldición. Vamos a proseguir. Y el trono de Dios y del Cordero estará en ella. El trono de Dios y del Cordero estará en la ciudad de Dios. Apunta la palabra trono, es la palabra griega thronos, con TH y acento en la O, thronos. Y esta palabra está relacionada con una silla, con un reposapiés, como una silla grandísima con brazos y reposapiés. Era el asiento de los ancianos, de los maestros y de los reyes en el tiempo del Antiguo Testamento. Esto quiere decir que el trono de Dios y del Cordero serán el centro de la ciudad. ¿Se acuerdan que la ciudad es un cubo? Ya se los describí, como de 2.900 kilómetros de largo y de altura. Es muy probable que tenga distintos niveles, que sea multinivel, las calles de oro, un oro transparente, translúcido, maravilloso. Bueno, en el centro de esta ciudad, el centro de toda la ciudad, quien va a llenar toda la ciudad con su gloria será Dios y el Cordero. Ahora, quiero que noten el modo en el que la palabra trono se encuentra aquí. Se encuentra en singular, no dice los tronos de Dios y del Cordero, dice el trono, es un solo trono, pero se nos dice que en ese trono está Dios y está el Cordero. ¿Qué aprendemos de esto? Aprendemos que el Padre y el Hijo en la eternidad comparten el mismo trono, están en una perfecta unidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se manifestarán en su gloria, en su belleza, en su esplendor, en el centro de la ciudad de Dios, porque el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Así que la presencia de Dios manifestado en sus tres personas desde un solo trono en la ciudad y en todo el universo harán sentir su perfecta y grandiosa majestad. La ciudad de Dios estará llena de la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo desde un solo trono. Esto nos confirma la preciosa doctrina de la Trinidad. Quiero llevarte al Salmo 16, 11, porque tal vez lo has leído muchas veces, pero hoy lo vas a leer de una manera distinta. Vas a aprender algo diferente en el Salmo 16, versículo 11. Dice así: me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre.
Aquí este salmo nos está hablando que en la presencia de Dios, cuando estemos en la ciudad santa, la Nueva Jerusalén, tendremos un gozo maravilloso. Nos deleitaremos en Dios. Será nuestra mayor delicia estar en la presencia misma de Dios. Esto es extraordinario. Muy bien, regrésate por favor a Apocalipsis capítulo 22, versículo 3. Ya explicamos la frase, no habrá más maldición. Ya explicamos que el trono de Dios y del Cordero estará en ella. Pero nos falta la última frase del versículo 3. Dice, y sus siervos le servirán. Y sus siervos le servirán. En griego, kai hoi douloi autoi latreuosin autoi. O literalmente, lo voy a traducir del griego literalmente al español. Dice, y sus esclavos le adorarán sirviéndole. Es lo que acabo de leer en griego, pero lo traduje al español textualmente. Otra vez, sus esclavos le adorarán sirviendo. Apuntan la palabra esclavo o siervo, como aparece en la versión Reina Valera. Es la palabra doulos en griego, doulos, o en el texto original, douloi, y significa literalmente esclavo. Se refiere a una persona que somete su voluntad en servicio a su Señor de forma voluntaria. Nosotros, los hijos de Dios, los que amamos a Dios, los que creemos en el sacrificio de Cristo, los que hemos sido regenerados por el Espíritu Santo, somos doulos del Señor. Somos esclavos del Señor Jesucristo de forma voluntaria porque Él nos compró. Nosotros antes éramos esclavos del mundo, esclavos de Satanás y de sus demonios, y pertenecíamos al mercado de esclavos, al reino de las tinieblas. Pero Jesús, cuando murió en la cruz, Él nos compró, Él vino y pagó por nosotros, como ya lo explicamos anteriormente en Gálatas 3, y nos sacó del mercado de esclavos, de las tinieblas en las que nos encontrábamos, y nos hizo suyos. Él nos compró con su sangre preciosa en la cruz, y por esa razón le servimos con todo nuestro corazón, de forma voluntaria, como esclavos. En la Nueva Jerusalén, hermanos, en la ciudad de Dios, se nos anuncia en este versículo que los que somos esclavos serviremos al Señor, y sus siervos o sus esclavos, dice el versículo 3, le servirán. Ahora, la palabra servirán o servicio es la palabra griega latreusosin, latreusosin. Y esto indica un servicio de adoración, un servicio de adoración. No necesariamente es un servicio sacerdotal, porque ya no habrá necesidad de sacrificios en la ciudad de Dios, en la Nueva Jerusalén. Más bien es un servicio de adoración hacia Dios, es un servicio de exaltación a Dios, de gloria a Dios, de cantos al Rey, de exaltación al Rey. Esto ya se había anunciado anteriormente en Juan capítulo 7, verso 15. En Apocalipsis capítulo 7, verso 15. Aquí en el libro de Apocalipsis ya había aparecido esta misma escena, algo muy parecido. Apocalipsis 7, versículo 15 está hablando de la multitud vestidas de ropas blancas y dice, por esto estarán delante del trono de Dios y les sirven día y noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ahora ya entendimos quién está sentado en el trono. Está el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, y aquí se nos dice que estarán sirviendo día y noche delante del Señor. Jesucristo mismo nos prometió que donde Él se encuentre, allí también estaremos sus servidores. Que donde Él está, allí estaremos con Él y que seremos honrados por el Padre. Esto es una profecía maravillosa en Juan capítulo 12, versículo 26. Juan 12, 26, lo voy a leer en la versión Biblia de las Américas. Son palabras de Jesús. Dice, si alguno me sirve, que me siga. Y donde yo estoy,
allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, mi Padre lo honrará. Si tú sirves a Jesús, sigue a Jesús, síguelo. En los poquitos años que te quedan en esta vida, tal vez te quede 1 año, tal vez 20, tal vez 60. Los años que te queden en esta vida, sigue a Jesús. Y después de tu muerte, tú vas a ir donde está Jesús, porque esta profecía dice, donde yo estoy, allí también estará mi servidor. Vas a estar junto con Jesús. Y si servimos a Jesús, hasta el tiempo de la ciudad de Dios, de la Nueva Jerusalén, el Padre nos honrará. Qué gozo, qué privilegio tan grande tendremos de adorar y servir al Señor por toda la eternidad. Así que, si lo vamos a adorar y a servir toda la eternidad, empecemos desde ahora. Quiero preguntarte, ¿cuál es la actividad, cuál es la acción más importante que tiene un cristiano aquí en el mundo? ¿Qué es lo más importante que Dios nos ha mandado y nos ha ordenado hacer mientras estamos en este mundo? Congregarnos es importante. Asistir a algún evento cristiano es importante, definitivamente. Ir a un congreso cristiano es interesante, es importante, pero eso no es la acción más importante. La acción más importante que Dios nos ha mandado hacer mientras estamos en este mundo es adorarlo a Él. Adoración, adoración. ¿Qué es la adoración? Dice un autor que la adoración es el honor y la alabanza dirigidos a Dios. Otro autor dice que la adoración es la dramática celebración de Dios en su grandeza suprema, de tal modo que su dignidad se convierte en nuestro estilo de vida. La adoración es la exaltación a Dios, es declarar su grandeza, sus atributos, su santidad. ¿En qué consiste la adoración en la vida de un cristiano? En una vida de santidad, en vivir correctamente, adecuadamente delante de Dios. ¿En qué consiste la adoración? En ganar almas para Cristo. Cuando tú hablas del Evangelio, cuando ganas almas, estás adorando a Dios, estás trayendo honor a Dios. ¿En qué consiste la adoración? En el ministerio de la oración. Cuando oramos delante del Señor y caemos a sus pies y lo adoramos en oración y derramamos nuestro corazón, nos humillamos, confesamos nuestros pecados, presentamos nuestras peticiones, estamos adorándolo. Cuando servimos a los demás, estamos adorando al Señor. Y cuando cantamos alabanzas con todo nuestro corazón, estamos adorando al Señor. Así que la prioridad más elevada, el propósito más sublime y el privilegio más grande en la vida de un creyente consiste en adorar al Padre, en adorar al Señor Jesucristo con la ayuda, con la asistencia del Espíritu Santo todos los días de nuestra vida. Esto es extraordinario, esto es maravilloso y es a lo que hemos sido llamados sin duda alguna. Regresamos por favor a Apocalipsis capítulo 22. Hemos examinado detalladamente el versículo 3. No habrá más maldición y el trono de Dios y del Cordero estará en ella y sus doulos, sus siervos, sus esclavos les servirán o le adorarán, sería una mejor traducción. Vamos ahora al versículo 4, que es muy profundo también, muy hermoso. Dice el verso 4, y verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. Se está refiriendo a los doulos, a los siervos. Es decir, los siervos verán su rostro. ¿El rostro de quién? El rostro de Dios. Y su nombre, es decir, el nombre del Señor, estará en sus frentes. Notemos que las palabras rostro, prosopon en griego, y nombre, ónoma en griego,
se encuentran ambas en singular. No dice, verán sus rostros y sus nombres estarán escritos en sus frentes. No dice eso el texto. El texto nos aclara que veremos el rostro, es decir, un rostro, no 2 o 3 rostros, y que su nombre, no sus nombres, estará en sus frentes. ¿Por qué aclaro esto? Bueno, porque aquí encontramos un problema de interpretación en el pasaje, hermanos. La palabra rostro y nombre están en singular, y nuestro problema de interpretación consiste en determinar si el rostro y el nombre al que se refiere Juan es el rostro y el nombre del Padre, o es el rostro y el nombre del Hijo. Si Juan se está refiriendo al Padre, entonces deberíamos preguntarnos si verdaderamente el Padre tiene un rostro. Aquí se nos dice que vamos a ver el rostro, pero ¿el rostro de quién? ¿El rostro del Padre o el rostro del Hijo? ¿Dios tiene rostro? Esa es nuestra pregunta y ese es nuestro dilema teológico en este momento. En Juan capítulo 4, versículo 24 se nos dice que Dios es espíritu y los espíritus evidentemente no tienen rostro. Pero si este texto se está refiriendo al Hijo, a Cristo, entonces podemos recordar las palabras de Juan en el capítulo 1, verso 18 del Evangelio. Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 18, dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, el que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Aquí Juan nos dice que a Dios jamás nadie lo ha visto. Y la palabra jamás implica la eternidad pasada, toda la historia bíblica, la eternidad presente y la eternidad futura hasta la Nueva Jerusalén. También para aclarar nuestro dilema teológico debemos recordar las palabras de Cristo a Felipe, uno de sus discípulos. En Juan 14, versículo 9, Jesús le dijo, el que me ha visto a mí, Felipe, ha visto al Padre. Y debemos tomar en cuenta las palabras de Jesús en Mateo 5, 8, donde dijo, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Entonces, ¿a qué rostro se refiere el versículo 4 de Apocalipsis 22? ¿Se refiere al rostro del Padre? Ya estudiamos que Dios es espíritu y que los espíritus no tienen rostro. Entonces, la explicación más adecuada es que este rostro que vamos a ver, que se profetiza en el versículo 4, será el rostro de Cristo. El rostro de nuestro precioso Señor y Salvador que se encuentra en este momento sentado a la diestra de Dios. Quiero mostrarles un versículo que confirma esta interpretación. Primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 2, versión Biblia de las Américas. Primera de Juan 3, 2, dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, está hablando de Jesús, cuando Cristo se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. ¡Qué gozo, qué alegría tan grande sentimos los cristianos de saber que cuando lleguemos a casita, cuando lleguemos a la ciudad de Dios, a la Nueva Jerusalén, vamos a ver el rostro de Jesús, vamos a verlo cara a cara, frente a frente, lo vamos a conocer tal y como Él es. Primera de Juan 3, versículo 2. Así que tomando en cuenta todos estos pasajes que les acabo de explicar, podemos estar seguros que el rostro que veremos será el del preciosísimo Señor Jesucristo. Y que a través del rostro del Señor Jesucristo podremos percibir, podremos experimentar el rostro mismo del Padre, porque el que me ha visto a mí, dijo Jesús, ha visto al Padre. ¡Qué esperanza tan bienaventurada
poder conocer al Señor Jesucristo en persona, cara a cara. El profeta Isaías pronunció una profecía para los redimidos de Israel que bien se aplica a todo este contexto. Isaías capítulo 33, verso 17, acompáñame en tu Biblia. Isaías 33, 17, lo voy a leer en la versión Reina Valera. Dice así: tus ojos verán al Rey en su hermosura, verán la tierra que está lejos. Tus ojos verán al Rey en su hermosura. ¿Quién es el Rey? El Mesías, Yeshua, Jesús. Así que toda la nación de Israel, junto con todos los redimidos de todos los tiempos, veremos un día cara a cara a nuestro Salvador, al Señor Jesús. Y esto nos emociona. No sé si sientes la misma emoción que yo siento en este momento, que vamos a conocer, vamos a ver a Jesús, vamos a estar con Él. Qué precioso. Regresamos al verso 4, Apocalipsis 22, 4. Hemos explicado esta porción que dice, y verán su rostro, pero no explicamos lo que sigue. Dice, y su nombre estará en sus frentes. ¿Cuál nombre estará en nuestros frentes? ¿El nombre del Padre o el nombre del Hijo? Bueno, ya explicamos que será el nombre del Hijo. Si veremos el rostro del Hijo y está la palabra en singular, será el nombre del Hijo el que estará en las frentes de todos los redimidos. De la misma manera que el anticristo, recuerdan, en el tiempo de la tribulación, imprimió su marca en la frente de los impíos y en su mano derecha para marcarlos como adoradores de Satanás. De la misma manera, todos los redimidos tendremos impreso el nombre del Señor Jesucristo en nuestras frentes. Será una marca, un símbolo de propiedad que le pertenecemos a Él. Y esto ya se había mencionado anteriormente en el libro de Apocalipsis. Acompáñame a Apocalipsis 3, versículo 12, por favor. Apocalipsis 3, 12. Lo voy a leer en la versión Biblia de las Américas. Ahí en Apocalipsis capítulo 3 encontramos el mensaje a la iglesia de Filadelfia. Y dice así, Apocalipsis 3, 12. Al vencedor le haré una columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén que desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. Aquí se nos da mucha más revelación que la que estamos aprendiendo en Apocalipsis 22. Está hablando el Señor Jesús. Es la carta que escribe el Señor Jesucristo a la iglesia de Filadelfia. Y dice, aquellos que venzan, aquellos vencedores, escribiré sobre ellos el nombre de mi Dios, Yahweh, el tetragrama, que significa el eterno, yo soy el que soy. El nombre de la ciudad de mi Dios, ¿cuál es? La nueva Jerusalén que desciende del cielo, y mi nombre nuevo, el nombre de Yeshua, el nombre nuevo de Yeshua, sea el que sea, será impreso estos nombres de alguna manera en nuestras frentes como una señal de propiedad que le pertenecemos a Dios. Y en Apocalipsis 14, verso 1, en Apocalipsis 14, donde aparece el pasaje de los 144,000 escogidos, vean lo que dice el verso 1, versión Biblia de las Américas. Miré y he aquí que el Cordero estaba de pie sobre el monte Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el nombre de su Padre escrito en la frente. Así que el nombre de Yeshua y el nombre de su Padre lo tendremos escrito en la frente, aunque es interesante, regresando a Apocalipsis 22, versículo 4, que la palabra nombre está en singular, ¿ya lo vieron? Entonces pareciera ser que es el nombre del Hijo, pero es el nombre del Hijo y del Padre y de la nueva Jerusalén, el nombre mismo de Dios, porque Dios es uno solo, aunque manifestado en tres personas. Confirmamos una vez más la doctrina de la Trinidad de Dios. Y en último lugar vamos a analizar el versículo 5.
Vamos a ver en cuarto lugar, esta es la cuarta sección de nuestro estudio, el cuarto elemento es la luz en la ciudad de Dios. Vean el versículo 5. No habrá allí más noche y no tiene necesidad de luz de lámpara ni de luz de sol, porque Dios el Señor los iluminará. En este mundo todos tenemos necesidad de la luz del sol. Si no existiera la luz del sol, entonces no habría vida en el planeta Tierra. La luz del sol nos da calor, provoca la fotosíntesis en las plantas, le da luz a los animales, el calor que necesita el oxígeno para producir oxígeno y para que exista la vida. Pero en la ciudad de Dios ya no habrá más necesidad de luz de lámpara ni de luz de sol. La fuente de la vida, de la luz y del calor ya no provendrá del sol ni de ningún astro, sino que va a provenir directamente del trono donde se encuentran el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ya no habrá más necesidad de astros en el universo, porque Dios, el Señor, los iluminará. En el griego original, jotijo theos, posteo ep autos. Dios, el Señor, los iluminará. Dios mismo será la fuente de luz y calor que necesitemos para poder vivir. Te quiero mostrar tres pasajes muy rápidamente en el Antiguo Testamento. Son tres profecías de tres profetas que hablaron de ese tiempo donde ya no habría más luz ni luna, sol ni luna, sino que Dios sería la fuente de la vida. Y estos tres profetas son David, Isaías y Zacarías. David, Isaías y Zacarías. Salmo 36, verso 9, es la profecía de David en primer lugar. Salmo 36, 9, dice David, porque contigo está el manantial de la vida, le dice David a Dios. En tu luz, Señor, veremos la luz. Es una profecía. Por eso está en futuro, en el original hebreo. En tu luz, futuro, veremos la luz. Los que conocemos a Dios a través de su palabra, podemos ver la luz de Dios. Pero esto no solamente habla de la vida presente, sino de la ciudad de Dios. En tu luz, Señor, es que nosotros seremos alumbrados. Ya no tendremos necesidad de luz del sol. Espero que lo estén entendiendo. Es una profecía de doble cumplimiento. Se cumple para aquellos que vivimos en este tiempo presente de maldad y de pecado. La palabra de Dios nos alumbra, pero en el futuro ya no habrá más ni maldad ni pecado, ni sol ni luna, sino que en la luz de Dios veremos la luz. El segundo profeta es Isaías en el capítulo 60, verso 19 y 20. Isaías 60, 19 y 20. Lo voy a leer en la Biblia de las Américas. Dice así. Una profecía tremenda esta. Dice, ya el sol no será para ti luz del día, ni el resplandor de la luna te alumbrará, sino que tendrás al Señor por luz eterna y a tu Dios por tu gloria. Verso 20. Nunca más se pondrá tu sol, ni menguará tu luna, porque tendrás al Señor por luz eterna y se habrán acabado los días de tu luto. Se acabó el coronavirus, se acabaron las muertes, la diabetes, la hipertensión, los infartos, las desgracias, los accidentes, las muertes prematuras, los abortos. Se acabó el pecado. En la ciudad de Dios se acabarán los días de luto, porque el Señor lo alumbrará todo con su luz eterna. Es una profecía maravillosa de Isaías. Y el tercer profeta, Zacarías, en el capítulo 14, versículos 6 y 7, Zacarías 14, 6 y 7, lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional, es un poquito más clara. Dice así, Zacarías 14, 6. En aquel día no habrá luz, ya no habrá más luz, ni habrá frío. Será un día excepcional que solo el Señor conoce. No tendrá día ni noche, pues cuando llegue la noche seguirá alumbrando la luz. En la ciudad de Dios ya no va a haber amanecer, no va a haber atardecer, porque el Señor mismo, cuando llegue la hora de la noche, no habrá noche, porque la ciudad siempre estará alumbrada.
Y en Apocalipsis capítulo 21, otra vez, el apóstol Juan, esto ya lo estudiamos, nos dice exactamente lo mismo que nos dijo David, lo mismo que nos dijo Isaías, lo mismo que nos dijo Zacarías. Todo se integra como piezas de rompecabezas, es la profecía para darnos el panorama completo. Apocalipsis 21, verso 23, Biblia de las Américas: la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que la iluminen, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones andarán a su luz y los reyes de la tierra traerán a ella su gloria. Sus puertas nunca se cerrarán de día, pues allí no habrá noche. Allí no habrá noche, no va a haber día ni noche. Investigando acerca de este tema encontré un teólogo llamado Aún, que hace una lista de las 27 cosas, y aclaro aquí, 27 cosas tal y como las conocemos en el mundo físico, que desaparecerán en el día del juicio final para siempre y ya no estarán en la ciudad de Dios, la Nueva Jerusalén. Las voy a mencionar estas 27 cosas brevemente. El sol, la luna, las estrellas, las nubes, los truenos, los relámpagos, el viento, el agua, el aire, las tinieblas, el atardecer, el amanecer, la primavera, el verano, el calor, el invierno, el hielo, el frío, el granizo, la lluvia, la humedad, el mediodía, la noche, el atardecer, el otoño y la luz del sol ya no estarán en la Nueva Jerusalén. Ya no estarán nunca más en la Nueva Jerusalén. Estas 27 cosas terminarán, se acabarán, porque la luz de Cristo lo alumbrará todo. Y terminamos la última sección del versículo 5, por favor, regresamos a Apocalipsis 22. El quinto elemento en la ciudad de Dios serán los reyes en la ciudad de Dios. Vean la última sección del versículo 5, por favor. Dice: y reinarán por los siglos de los siglos. ¿A quién se refiere? Bueno, el sujeto de esta oración se refiere definitivamente a los siervos que aparecen en el versículo número 3, perdón. Ahí sus siervos les servirán, dice el versículo 3. Entonces, ¿quiénes son estos reyes que estarán en la ciudad de Dios? Los siervos del Señor. Apunta la palabra reinarán. Reinarán. Es la palabra griega basileusousin. 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 Si lo leemos seguido, proviene de la palabra basileus, que significa rey. Y esta palabra basileus se refiere a un rey legítimo. En el caso de la ciudad de Dios, el único rey legítimo es Cristo, porque Él es Rey de reyes y Señor de señores. Él tiene derecho de gobernar el universo, porque Él es la imagen del Dios invisible. En Él fueron creadas todas las cosas que hay en los cielos y en la tierra, dice Pablo en Colosenses 1:15. Entonces, allí estará el Rey de reyes, el Señor de señores, el Basileus de Basileus, el Rey de reyes. Pero nosotros vamos a reinar junto con Él, dice el versículo 5. Reinarán por los siglos de los siglos, es decir, por todas las eras de las eras de las eras de las eras que sigan hacia la eternidad, que Dios determine hacia la eternidad futura. Ahí estaremos nosotros reinando junto con Él, seremos corregentes. ¡Qué privilegio tan grande! ¿No lo crees? Explicamos anteriormente que nosotros somos doulos, esclavos del Señor. Eso es lo que somos. Y si el Señor quisiera tratarnos como doulos toda la eternidad, sería un enorme privilegio. Pero Él no solamente nos considera doulos, esclavos o siervos, sino que Él nos eleva a un nivel impresionantemente privilegiado, inmerecido, que es el nivel de reyes y sacerdotes. En el caso de la Nueva Jerusalén, reyes. Así lo dice también la primera de Pedro capítulo 2, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. La Biblia habla en muchos pasajes acerca de que reinaremos junto con Cristo. Por ejemplo, en Lucas capítulo 22, verso 28 al 30, la Biblia de las Américas nos revela este pasaje extraordinario donde Jesús está hablando con sus discípulos y les dice:
Vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas, les dice Jesús. Y así como mi Padre me ha otorgado un reino, fíjense estas palabras, Lucas 22:29, así como mi Padre me ha otorgado un reino, yo os otorgo que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentaréis en tronos, juzgando a las 12 tribus de Israel. Este es un privilegio de los 12 apóstoles. Pero también de nosotros, aunque nosotros no juzgaremos a las tribus de Israel, pero sí reinaremos junto con Cristo. 2 Timoteo 2:12, escucha. 2 Timoteo 2:12, Biblia de las Américas, dice, si perseveramos, también reinaremos con Él. Si perseveramos, también reinaremos con Él. Si le negamos, Él también nos negará. Si realmente tienes el Espíritu Santo, vas a perseverar hasta el último día de tu vida. Nunca, jamás vas a apostatar ni vas a traicionar a tu maestro. Aquellos que traicionan a Cristo y se regresan al mundo, se regresan a las religiones, regresaste a los testigos de Jehová, al mormonismo, al hinduismo, al ateísmo, regresaste con la brujería y nunca más regresaste a Cristo, nunca te convertiste. Fue una falsa conversión la tuya, nunca fue fe verdadera. Pero si tú permaneces y perseveras y tal vez te alejas un pecado, una tentación, pero regresas arrepentido al Señor, llorando como Pedro regresó cuando traicionó a Cristo, si tú perseveras hasta el final y sigues hasta el final a tu Señor Jesucristo, tú vas a reinar con Él en la ciudad de Dios. Qué preciosa promesa. Últimos dos pasajes para cerrar este estudio. Apocalipsis 2, 26 y 27. Es el mensaje del Señor Jesucristo a la iglesia de Tiatira. Apocalipsis 2, 26 y 27. Es una promesa. Dice, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y Apocalipsis 3, 21. Apocalipsis 3:21, el mensaje a la iglesia de la Odisea, dice, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. ¿Quién es un vencedor? El que ha vencido al mundo a través de la fe en Cristo. Si tú eres un vencedor, tú y yo reinaremos junto con Él en la ciudad de Dios. Nos sentaremos en su trono. Qué preciosísima promesa. Todo el universo nuevo, el cielo nuevo, la tierra nueva será gobernado por el Rey de Reyes, el Basileus de Basileus, Rey de Reyes, junto con todos sus siervos que redimió y compró con su sangre y los arrebató del reino de las tinieblas y de Satanás. Si tú conoces al Señor y estás estudiando este curso junto conmigo, seguramente estás sorprendido, estás emocionado, estás atento, porque ya sabes lo que te espera. Ya sabes que vas a ver a Jesús, que vas a ser llevado a este nuevo lugar, a este precioso lugar, la Nueva Jerusalén. Hay muchos hermanos que lamentablemente tienen un concepto equivocado de la muerte. Ay, no, yo no me quiero morir, hermano, porque pues, yo sé que voy con el Señor, pero quién sabe qué va a pasar, tengo miedo y seguramente voy a estar en una nubecita tocando un arpa. Esas son tonterías, eso no existe en la Biblia. Si tú realmente tienes a Cristo y estás estudiando este curso, tu fe debe estar mucho más fortalecida, porque sabes que el momento que el Señor te llame a su presencia, irás a este lugar maravilloso. Oremos. Señor, te damos gracias por este pasaje maravilloso que nos revela cómo es la ciudad de Dios, cómo es tu ciudad, la Nueva Jerusalén. Señor, nos imaginamos ese río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal. Sabemos que hay una calle preciosa de oro y que al uno y al otro lado de ese río está el árbol de la vida que produce estos 12 frutos y que sus hojas son para la sanidad de las naciones, para la paz de todos los que habitemos ahí, Señor. Te exaltamos y te adoramos porque en esa ciudad preciosa no habrá más maldición, más muerte, más frustración, más robos, más pecado, ni asaltos, ni secuestros, ni virus, sino que el trono de Dios y del Cordero estará en ella. Y nosotros que somos tus doulos, tus siervos,
Te adoraremos, te serviremos, te glorificaremos todos los días. Por eso deseamos adorarte aquí en este mundo, Señor. En los pocos días de vida que nos quedan en esta tierra, queremos adorarte, queremos glorificar tu nombre, queremos vivir en santidad, queremos ganar almas, queremos conocerte, queremos traer gloria a tu nombre, Señor. Gracias porque un día cuando lleguemos a tu presencia vamos a ver tu rostro, Jesús, y tu nombre y el nombre del Padre y el nombre de esa ciudad estará en nuestras frentes como una marca de propiedad porque te pertenecemos. Gracias, Señor, porque tú iluminarás esa ciudad maravillosa, Señor, y porque reinaremos inmerecidamente por los siglos de los siglos hacia la eternidad futura, Señor, donde tú en tu infinita sabiduría sabes cuáles serán tus planes y propósitos eternos. Te damos toda la gloria, Señor, y te pedimos por los que todavía no te conocen, Señor, alcánzalos, ten misericordia de ellos y que ellos puedan creer en el sacrificio de tu Hijo Jesucristo. Gracias, Padre, por este estudio precioso de Apocalipsis. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por haber estudiado junto conmigo esta porción de las Escrituras. Nos vemos la próxima clase. Vamos a ir terminando ya este estudio en el capítulo 22. Los espero el próximo miércoles y que Dios te bendiga, a ti y a tu familia. Vida Nueva para el Mundo se sostiene y propaga el mensaje de salvación